La escritura, nacida en contextos de tensión social, política y espiritual, ofrece enseñanzas que siguen siendo actuales frente a la crisis ética y moral de nuestro tiempo. Cada pasaje refleja un llamado a vivir con justicia, humildad y solidaridad, y nos invita a discernir cómo aplicar estos principios en medio de una sociedad marcada por el egoísmo y la inmediatez. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Este pasaje se escribió en un contexto donde la sabiduría bíblica buscaba orientar la vida cotidiana frente a la impulsividad y la falta de dominio propio. En la tradición sapiencial de Israel, se entendía que la prisa y la exaltación de las emociones conducían a la necedad y al deterioro de la convivencia. Las primeras comunidades lo recibieron como una advertencia práctica, no dejarse arrastrar por la ira ni por la rapidez de las pasiones, porque eso debilitaba la unidad de la comunidad y alejaba de la serenidad necesaria para escuchar la voz de Dios. Para ellos, la paciencia y el control interior eran virtudes que distinguían al discípulo de Cristo en medio de un mundo marcado por la violencia y la vanagloria. Hoy debemos entenderlo como un llamado a resistir la cultura de la inmediatez y la reacción impulsiva que domina nuestras relaciones personales y sociales. Aplicarlo significa cultivar la paciencia, ejercitar la templanza y aprender a responder con calma en lugar de reaccionar con enojo. En un tiempo de hiperconexión y exposición constante, este consejo nos invita a recuperar el silencio interior, la empatía y la capacidad de esperar, para construir vínculos más humanos y comunidades más sólidas. Es una guía práctica para transformar la prisa y la ira en sabiduría y paz. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Este proverbio fue escrito en un contexto donde la sabiduría hebrea buscaba enseñar que la verdadera inteligencia no se mide por la rapidez de las emociones, sino por la capacidad de gobernarlas. En la sociedad antigua, la ira descontrolada era vista como una amenaza para la convivencia y la justicia, porque podía destruir familias, comunidades y alianzas. Los primeros cristianos lo entendieron como una advertencia práctica para la vida comunitaria. El dominio propio era esencial para mantener la unidad, evitar divisiones y reflejar el carácter de Cristo en medio de un mundo marcado por la violencia y la arrogancia. Hoy debemos entenderlo como un llamado a resistir la cultura de la inmediatez y la reacción impulsiva que domina nuestras relaciones personales y sociales. Aplicarlo significa cultivar la paciencia, ejercitar la templanza y aprender a responder con calma en lugar de reaccionar con enojo. En un tiempo de hiperconexión y exposición constante, este consejo nos invita a recuperar el silencio interior, la empatía y la capacidad de esperar, para construir vínculos más humanos y comunidades más sólidas. Es una guía práctica para transformar la prisa y la ira en sabiduría y paz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pablo buscaba mostrar la diferencia entre una vida guiada por los deseos humanos y una vida guiada por la presencia del Espíritu. En las comunidades de Galacia había tensiones internas y externas, presiones culturales, conflictos doctrinales y luchas por mantener la unidad. La enseñanza se entendió como una lista de virtudes que no eran fruto del esfuerzo humano aislado, sino evidencia de la acción de Dios en quienes habían creído. Para los discípulos del siglo I, este mensaje fue una guía práctica para distinguirse del entorno pagano, mostrando que la verdadera libertad no era hacer lo que se quisiera, sino vivir en comunión con Dios y con los demás. En la actualidad, este mensaje nos invita a reconocer que la vida ética y moral no se sostiene solo en normas externas, sino en una transformación interior que se refleja en actitudes concretas. Aplicarlo significa cultivar la paciencia, vivir la misericordia y ejercitar la templanza como señales de una vida renovada. En medio de la prisa, la exposición y el egoísmo de nuestro tiempo, este pasaje nos recuerda que el verdadero progreso es espiritual, construir relaciones basadas en el amor, la paz y la solidaridad, devolviendo humanidad y sentido a la convivencia. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este dicho de Jesús surge en el marco del Sermón del Monte, donde se buscaba dar una síntesis práctica de la ley y los profetas. En un contexto de tensiones sociales y religiosas, la enseñanza apuntaba a un principio universal: tratar al otro con la misma medida que uno desea recibir. La Iglesia primitiva lo interpretó como la base ética de la vida comunitaria, un criterio sencillo pero profundo que les permitía discernir cómo actuar en medio de un mundo hostil. Para ellos, era la regla que resumía la justicia, la misericordia y el amor, y que diferenciaba su manera de vivir del egoísmo predominante en la sociedad romana. En la actualidad, este mensaje nos invita a reconocer que la vida ética y moral no se sostiene solo en normas externas, sino en una transformación interior que se refleja en actitudes concretas.
Aplicarlo significa cultivar la paciencia, vivir la misericordia y ejercitar la templanza como señales de una vida renovada. En medio de la prisa, la exposición y el egoísmo de nuestro tiempo, este pasaje nos recuerda que el verdadero progreso es espiritual, construir relaciones basadas en el amor, la paz y la solidaridad, devolviendo humanidad y sentido a la convivencia. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este salmo fue compuesto en un contexto de crisis nacional, cuando Israel enfrentaba amenazas externas y necesitaba recordar que su seguridad no dependía de ejércitos ni de alianzas humanas, sino de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era una invitación a detener la ansiedad y reconocer la soberanía divina en medio de la incertidumbre. Los creyentes del primer siglo lo asumieron como un llamado a confiar en la providencia de Dios frente a persecuciones y dificultades, aprendiendo que la calma interior y la confianza en el Señor eran más poderosas que cualquier reacción impulsiva o temor. Hoy, este mensaje nos habla directamente en medio de la prisa, la exposición constante y la crisis ética que vivimos. Aplicarlo significa recuperar el silencio interior, ejercitar la contemplación y aprender a confiar más allá de las circunstancias visibles. En un mundo hiperconectado que nos empuja a la ansiedad y a la reacción inmediata, este consejo nos invita a detenernos, reconocer la presencia de Dios y dejar que esa certeza transforme nuestra manera de vivir, devolviendo paz y sentido a nuestras relaciones y decisiones. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías profetiza en un momento en que el pueblo de Israel había abandonado la fidelidad a Dios, buscando soluciones humanas y prácticas religiosas vacías que no podían sostenerlos. La metáfora de las cisternas rotas refleja la fragilidad de confiar en recursos propios o en ídolos, en lugar de acudir a la fuente de vida verdadera. Los primeros cristianos lo entendieron como una advertencia contra el peligro de sustituir la gracia de Dios por sistemas humanos o por la autosuficiencia, recordando que solo en Cristo se hallaba la plenitud y la verdadera seguridad espiritual. Hoy, este mensaje nos interpela en medio de la crisis ética y moral que vivimos. Aplicarlo significa reconocer la fuente de vida, abandonar la autosuficiencia y volver a la confianza en Dios. En un mundo que ofrece soluciones rápidas pero vacías, tecnología, consumo, exposición pública, este pasaje nos recuerda que esas cisternas no retienen agua ni dan sentido. La verdadera renovación surge de recuperar la comunión con Dios y dejar que su presencia llene el vacío existencial, devolviendo esperanza y dirección a la vida personal y comunitaria. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Este pasaje fue escrito en un contexto donde Pablo describe las consecuencias de una sociedad que decide apartarse de Dios y vivir según sus propios deseos. La imagen que presenta es la de una humanidad entregada a la corrupción interior y exterior, reflejada en injusticia, avaricia y maldad. Los primeros discípulos lo entendieron como una advertencia seria: cuando se rechaza la verdad divina, la mente y el corazón se desordenan, y la vida comunitaria se degrada. Para ellos, este diagnóstico no era solo sobre el mundo pagano, sino también un recordatorio de lo que podía ocurrir dentro de la Iglesia si se abandonaba la fe y la obediencia. Pablo nos interpela hoy, a través de este mensaje, en medio de la crisis ética y moral que vivimos. Aplicarlo significa reconocer el peligro del egoísmo, resistir la corrupción interior y afirmar valores universales como la justicia, la misericordia y la solidaridad. En un mundo marcado por la indiferencia y la codicia, este pasaje nos recuerda que la decadencia no es inevitable si elegimos volver a la fuente de vida y permitir que la transformación espiritual regenere nuestras relaciones, instituciones y comunidades. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pablo advierte a Timoteo sobre las dificultades que enfrentarían las comunidades cristianas en los últimos tiempos. La descripción de hombres centrados en sí mismos, orgullosos y faltos de respeto reflejaba la decadencia moral de la sociedad grecorromana, marcada por la búsqueda de poder y placer sin límites. Los primeros cristianos lo entendieron como una advertencia clara: debían estar preparados para vivir su fe en medio de un ambiente hostil, resistiendo la presión cultural y manteniendo la unidad en torno a la verdad del Evangelio. En nuestros días, este mensaje nos ayuda a reconocer los rasgos de la crisis ética y moral que atraviesa nuestra sociedad. Aplicarlo significa discernir los tiempos, resistir el egoísmo y afirmar la humildad como valores esenciales para la convivencia.
En un mundo hiperconectado donde la vanagloria y la indiferencia hacia el otro parecen normalizarse, este pasaje nos recuerda que la verdadera fortaleza está en vivir con integridad, justicia y misericordia, construyendo comunidades que reflejen esperanza y humanidad frente a la decadencia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este pasaje fue escrito en un contexto donde Pablo exhortaba a la comunidad de Filipos a vivir en unidad y humildad, en contraste con la cultura grecorromana que exaltaba el honor personal y la competencia por prestigio. La enseñanza buscaba que los creyentes dejaran de lado la vanagloria y aprendieran a valorar al otro por encima de sí mismos, como reflejo del carácter de Cristo. En la experiencia de los primeros seguidores, este texto fue una guía práctica para mantener la cohesión de la Iglesia, evitando rivalidades y divisiones, y mostrando al mundo que la verdadera grandeza estaba en el servicio y la entrega mutua. En estos días que vivimos, este mensaje nos invita a resistir la lógica del individualismo y la autoexaltación que domina nuestra sociedad. Aplicarlo significa vivir la humildad, poner al otro primero y cultivar la solidaridad como principios básicos de convivencia. En un tiempo donde la exposición pública y la búsqueda de reconocimiento personal parecen inevitables, este pasaje nos recuerda que la verdadera dignidad surge de valorar al prójimo y construir un nosotros que refleje justicia, misericordia y comunión. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. El profeta Isaías denuncia la corrupción moral y espiritual de Judá. La sociedad había llegado a un punto en que los valores estaban invertidos, lo malo era celebrado como bueno y lo bueno era despreciado. Esta inversión ética reflejaba una profunda crisis de justicia y de fe, que ponía en riesgo la identidad del pueblo y su relación con Dios. Los primeros creyentes lo entendieron como una advertencia sobre el peligro de dejarse arrastrar por la cultura dominante, recordando que la fidelidad al Evangelio exigía discernimiento y valentía para no confundir la verdad con la mentira ni la luz con la oscuridad. Hoy, este mensaje nos interpela en medio de una sociedad que muchas veces celebra el egoísmo, la indiferencia y la corrupción como si fueran progreso. Aplicarlo significa discernir con claridad, defender la justicia y afirmar valores universales que sostienen la convivencia. En un tiempo de crisis ética y moral, este pasaje nos recuerda que la verdadera transformación comienza cuando recuperamos la capacidad de llamar a las cosas por su nombre, resistiendo la confusión cultural y el relativismo, y eligiendo vivir en la verdad que edifica y da esperanza. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús en un contexto de confrontación con líderes religiosos y de enseñanza a sus discípulos sobre la diferencia entre quienes buscan aprovecharse del pueblo y quien viene a dar vida verdadera. La imagen del ladrón representaba a todo aquello que roba, destruye y engaña, mientras que la misión de Cristo se mostraba como la plenitud de la existencia. Los antiguos creyentes lo recibieron como una declaración de esperanza en medio de persecuciones y carencias. La vida abundante no dependía de las circunstancias externas, sino de la comunión con el Señor que les daba sentido, paz y propósito. En la actualidad, este mensaje nos invita a discernir entre lo que vacía y lo que llena la vida. Aplicarlo significa rechazar lo que destruye, afirmar la plenitud en Cristo y vivir con propósito en medio de un mundo que ofrece soluciones rápidas pero superficiales. En tiempos de crisis ética y moral, este pasaje nos recuerda que la verdadera abundancia no está en el consumo ni en la exposición, sino en recuperar la dignidad, la solidaridad y la esperanza que brotan de una vida transformada por el amor de Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. El profeta Miqueas denuncia la religiosidad vacía de Israel, marcada por rituales externos que no se acompañaban de justicia ni misericordia. El pueblo buscaba agradar a Dios con sacrificios y ceremonias, pero olvidaba lo esencial, vivir conforme a principios éticos que reflejaran la voluntad divina. Los cristianos del primer siglo lo entendieron como una síntesis clara de la vida en Cristo. No bastaba con prácticas religiosas, sino que la verdadera fe debía expresarse en justicia, amor y humildad. Para ellos, este texto era una guía que mostraba cómo la espiritualidad auténtica se traducía en acciones concretas hacia el prójimo. Hoy, este versículo nos invita a resistir la tentación de reducir la vida espiritual a formas externas o discursos vacíos. Aplicarlo significa vivir la justicia, practicar la misericordia y caminar en humildad como principios que sostienen la convivencia. En medio de la crisis ética y moral que enfrentamos, este pasaje nos recuerda que la verdadera transformación no depende de apariencias religiosas, sino de una ética comunitaria que devuelve dignidad, solidaridad y esperanza a la vida social.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de la carta a los Hebreos exhorta a las comunidades cristianas a mantenerse firmes en la fe y a no aislarse, especialmente en tiempos de persecución y desánimo. La insistencia en reunirse y animarse mutuamente respondía a la necesidad de sostener la esperanza y la perseverancia en medio de un ambiente hostil. Los primeros cristianos lo vieron como una guía práctica para fortalecer la unidad, recordando que la vida en Cristo no podía vivirse en soledad, sino en comunidad, donde cada uno estimulaba al otro en amor y buenas obras. Hoy, este mensaje nos invita a resistir la tendencia al individualismo y la desconexión que caracteriza nuestra sociedad. Aplicarlo significa valorar la comunidad, estimular la solidaridad y mantener la esperanza compartida como pilares de convivencia. En un tiempo de crisis ética y moral, este pasaje nos recuerda que la fe y los valores universales se fortalecen cuando se viven juntos, creando espacios donde la justicia, la misericordia y la gratitud se convierten en prácticas cotidianas que sostienen la dignidad humana. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Este texto fue escrito en un momento clave de la historia de Israel, cuando Moisés, al final de su ministerio, exhortaba al pueblo a tomar una decisión consciente entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. El contexto era el de un pueblo que estaba por entrar en la tierra prometida y necesitaba recordar que su futuro dependía de la fidelidad a Dios y de la obediencia a sus mandamientos. Los creyentes del siglo I lo recibieron como una invitación a elegir la vida en Cristo, reconociendo que la verdadera libertad no consistía en seguir los propios deseos, sino en abrazar el camino que conduce a la plenitud y a la comunión con Dios. Actualmente, este mensaje nos desafía en medio de una sociedad marcada por la crisis ética y moral. Aplicarlo significa elegir la vida en nuestras decisiones cotidianas, afirmar valores universales como la justicia y la solidaridad, y rechazar caminos de destrucción que se presentan como atractivos pero vacíos. En un tiempo donde la cultura promueve la inmediatez y el egoísmo, este pasaje nos recuerda que cada elección tiene consecuencias, y que optar por la vida significa construir comunidades más humanas, sostenidas por la esperanza y la gratitud. Cada uno de estos pasajes nos recuerda que la fe no es teoría abstracta, sino una práctica que transforma la vida personal y comunitaria. Discernir los tiempos, vivir la humildad, defender la justicia y afirmar la esperanza compartida son caminos concretos para resistir la decadencia cultural y recuperar la dignidad humana. En medio de la hiperconexión y la prisa, estos principios nos invitan a construir comunidades más solidarias, donde la misericordia y la gratitud sean la base de una vida abundante y con propósito. Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.